En el mundo de las celebridades, la búsqueda de la perfección puede llevar a extremos impensables. Muchos famosos han recurrido a la cirugía estética para preservar su juventud o redefinir su imagen, pero a veces los resultados son impactantes. Hoy exploraremos historias reales de celebridades que llevaron estas intervenciones al límite, dejando sus rostros irreconocibles. Prepárate para conocer los detalles más sorprendentes de estos casos. Melanie Griffith. Melanie Griffith, la icónica actriz conocida por su papel en Working Girl, se convirtió en el centro de atención no solo por su talento, sino también por los drásticos cambios en su apariencia debido a cirugías estéticas. A lo largo de los años, Melanie se sometió a múltiples procedimientos, como levantamientos faciales, rellenos y tratamientos de Botox, que transformaron significativamente sus facciones naturales. Sus pómulos, anteriormente suaves y definidos, se volvieron más prominentes debido al uso excesivo de rellenos, mientras que el Botox dejó su frente casi inmóvil, limitando su capacidad de expresión. Estos cambios fueron objeto de intensas críticas, e incluso Melanie admitió haber lamentado algunas de sus decisiones estéticas. A pesar de todo, ha logrado abrazar su apariencia actual y ha usado su experiencia como una lección para otros, inspirándolos a reflexionar antes de optar por procedimientos invasivos. Donatella Versace. Donatella Versace, ícono de la moda, solía representar la clásica belleza italiana cuando apareció por primera vez en los años 90, tras la trágica muerte de su hermano, Gianni Versace. Sin embargo, con el paso de los años, su rostro comenzó a cambiar drásticamente, llamando la atención del mundo de la moda. Se especula que Donatella se sometió a varias intervenciones, incluyendo rinoplastias que hicieron su nariz más delgada y refinada. Su rostro también mostró señales de múltiples liftings faciales, lo que dejó su piel tan tensa que parecía de cera. Sus labios, anteriormente discretos, adquirieron un volumen notable debido a aumentos labiales, mientras que sus pómulos se volvieron más prominentes, probablemente a causa de rellenos o implantes. Estas transformaciones dejaron a Donatella casi irreconocible y convirtieron su apariencia en un tema recurrente en Hollywood, sobre los riesgos de los procedimientos estéticos. Carol Bryant. La historia de Carol Bryant es una advertencia sobre los peligros de los tratamientos cosméticos mal realizados. En 2009, a los 47 años, decidió usar rellenos para recuperar la juventud de su rostro. Sin embargo, un grave error ocurrió cuando se le inyectaron incorrectamente 2 tipos de rellenos, incluido silicón, en la frente y las mejillas. Poco después, su rostro comenzó a hincharse de manera descontrolada, causando una deformación severa que le afectó incluso la visión, ya que su frente colapsó sobre sus ojos. Después de años de aislamiento, Carol finalmente buscó ayuda médica y fue sometida a una cirugía de 17 horas para reparar el daño. Aunque la operación le devolvió cierta funcionalidad, perdió la visión en un ojo. Hoy, Carol se dedica a crear conciencia sobre los riesgos de los tratamientos estéticos no regulados. Jocelyn Wildenstein. Apodada Catwoman por los medios, Jocelyn Wildenstein es un ejemplo extremo de transformación facial. Se dice que su obsesión con los felinos la llevó a gastar millones de dólares en cirugías que buscaban darle una apariencia similar a la de un gato. Las numerosas intervenciones, como blefaroplastias y rellenos en los pómulos, dieron a su rostro una forma exageradamente angulosa y unos ojos inclinados hacia arriba. Aunque Jocelyn niega haber abusado de las cirugías, sus cambios drásticos han sido tema de discusión durante décadas. A sus 84 años, sigue siendo una figura pública conocida tanto por su apariencia como por su vida de lujo. Raji Narinesinghe.
Raji Narine Singh es un ejemplo aterrador de los peligros de los tratamientos cosméticos clandestinos. En 2005, buscando rellenos económicos, fue víctima de un falso médico que le inyectó una mezcla tóxica de cemento, sellador de neumáticos y aceite mineral en el rostro. El resultado fue devastador. Su piel desarrolló bultos y deformaciones severas. Tras años de aislamiento, apareció en el programa Botched, donde médicos lograron mejorar su apariencia. Sin embargo, las sustancias dañinas no pudieron eliminarse por completo. Hoy, Raji utiliza su experiencia para advertir sobre los riesgos de los procedimientos estéticos no regulados. Igor y Grichka Bogdanov. Los hermanos gemelos. Igor y Grichka Bogdanov, conocidos por sus programas de ciencia ficción en la televisión francesa durante los años 70, se hicieron famosos no solo por su trabajo, sino también por sus drásticas transformaciones faciales. A partir de los años 90, comenzaron a experimentar con procedimientos estéticos que transformaron sus rostros de manera radical. Aunque siempre negaron haberse sometido a cirugías, sus pómulos extremadamente elevados y sus mentones alargados sugieren lo contrario. Estas características exageradas, combinadas con labios más llenos y una piel visiblemente estirada, dieron a sus rostros una apariencia surrealista, que fue objeto de debates internacionales. A pesar de las críticas, los hermanos asumieron con humor el apodo de alienígenas que les otorgaron los medios. Anastasia Pokreschuk. Anastasia Pokreschuk, modelo e influencer ucraniana, es conocida como la mujer con las mejillas más grandes del mundo. Su transformación comenzó con pequeñas modificaciones, pero pronto adoptó un enfoque más extremo que la llevó a destacar internacionalmente. Sus mejillas han sido aumentadas a tal grado que sobresalen marcadamente, creando contornos angulares y desafiando los estándares convencionales de belleza. Además, ha aplicado rellenos en sus labios, mentón y mandíbula, logrando un look que ella misma describe como audaz y único. Aunque su apariencia ha sido criticada como poco natural, Anastasia afirma sentirse más segura y glamorosa tras las intervenciones, abrazando su imagen como una forma de empoderamiento personal. Mickey Rourke. El actor. Mickey Rourke, conocido por su carisma y atractivo físico en los años 80, tuvo que someterse a múltiples cirugías reconstructivas tras las lesiones sufridas durante su carrera como boxeador. 5 rinoplastias y otros procedimientos dejaron su rostro con características más redondeadas y un aspecto hinchado. Además, el uso de botox y rellenos añadió una rigidez notable a su expresión facial, especialmente en la frente y los labios. Aunque Rourke ha expresado su arrepentimiento por haber elegido al cirujano equivocado, su talento como actor sigue brillando, como lo demuestra su aclamada actuación en The Wrestler. Courteney Cox. Courteney Cox, la inolvidable Monica Geller de Friends, también recurrió a procedimientos estéticos para combatir el paso del tiempo. Lo que comenzó como tratamientos sutiles de botox y rellenos, terminó alterando significativamente su apariencia. Sus pómulos más prominentes y su frente rígida le dieron un aspecto poco natural que incluso llevó a la actriz a no reconocerse a sí misma. En 2017, Courteney tomó la decisión de disolver los rellenos y volver a una apariencia más natural. Desde entonces, ha reflexionado públicamente sobre los riesgos de buscar una juventud eterna a través de métodos artificiales, inspirando a otros a aceptar el envejecimiento con gracia. Priscilla Presley. Priscilla Presley, quien alguna vez fue admirada por su belleza clásica, sufrió una transformación devastadora debido a un procedimiento cosmético mal realizado en 2003. Confiando en un médico no licenciado, fue inyectada con silicona industrial, lo que resultó en bultos,
parálisis muscular y cicatrices visibles. Aunque se sometió a cirugías correctivas en 2008, el daño fue difícil de revertir. Sus pómulos y labios quedaron hinchados, mientras que su piel adquirió un aspecto rígido y brillante. Estas intervenciones también limitaron sus expresiones faciales, alejándola de la naturalidad que la caracterizaba. A pesar de los desafíos, Priscilla sigue siendo una figura icónica, aunque su historia sirve como advertencia sobre los riesgos de procedimientos no regulados. Sharon Osbourne. La siempre franca Sharon Osbourne ha hablado abiertamente sobre sus múltiples cirugías estéticas, pero su lifting facial de 2021 dejó un impacto duradero por las razones equivocadas. El procedimiento le provocó una asimetría notable, con un ojo más bajo que el otro, lo que le hizo compararse con Quasimodo. Esta cirugía, que duró más de 5 horas, no solo alteró la simetría de su rostro, sino que también le causó un dolor significativo durante la recuperación. Aunque Sharon se sometió a una operación correctiva, su experiencia reafirmó su decisión de no realizarse más procedimientos estéticos. Su sinceridad sobre estos desafíos resalta los riesgos de buscar perfección a través de la cirugía. Katie Price. Katie Price, quien alguna vez fue admirada por su belleza natural, ha transformado radicalmente su apariencia a lo largo de los años. Entre sus múltiples cirugías, destaca su sexto lifting facial, que dejó su piel excesivamente tensa y le dio una expresión permanente y poco natural. Además, ha recurrido a rellenos para sus pómulos, labios y mandíbula, creando un look artificial que ha recibido críticas tanto de fanáticos como de expertos. Katie se muestra inquebrantable frente a las opiniones, comparando su mantenimiento corporal con reparar un coche, y asegura que continuará realizando procedimientos hasta alcanzar su ideal de perfección. Carrot Top, Scott Thompson. El comediante Carrot Top, conocido por su cabello rojo brillante y su estilo excéntrico, ha sido objeto de especulación por su drástica transformación facial. Aunque niega haberse sometido a cirugías, su rostro parece más lleno y sus cejas más arqueadas, lo que ha llevado a rumores de rellenos faciales y levantamiento de cejas. Su piel, ahora mucho más suave, también apunta al uso de Botox o tratamientos químicos. A pesar de las especulaciones, Carrot Top atribuye su cambio a un estilo de vida saludable y un régimen de ejercicio riguroso, manteniendo un enfoque humorístico frente a los comentarios sobre su apariencia. Pete Burns. Pete Burns, el carismático cantante de Dead or Alive, pasó de ser conocido por su música a ser recordado por sus drásticas transformaciones faciales. Su primera cirugía fue una rinoplastia para reparar una nariz rota, pero a partir de ahí, comenzó un largo recorrido de intervenciones estéticas que alteraron radicalmente su apariencia. 4 cirugías nasales dejaron su nariz más pequeña y afilada, mientras que los implantes en los pómulos le dieron un aspecto angular y marcado. Las inyecciones labiales, aunque buscaban mejorar su aspecto, causaron complicaciones severas que requirieron cirugías de emergencia. Pete Burns llegó a someterse a más de 300 procedimientos a lo largo de su vida, dejando un legado tanto en la música como en la controversia por sus constantes cambios. Janice Dickinson. Janice Dickinson, conocida como la primera supermodelo del mundo, transformó su apariencia a lo largo de los años en su búsqueda por la eterna juventud. Comenzando en sus 30 años con una cirugía de aumento de senos, Janice continuó con múltiples lifting faciales, liposucciones y tratamientos de Botox que alteraron su rostro. Sus pómulos, definidos por implantes, le dieron un aspecto exagerado, mientras que los fillers y el Botox redujeron su expresividad facial. Aunque sus cirugías la mantuvieron en el centro de atención, también enfrentó dificultades financieras,
declarando bancarrota en 2013 debido a deudas relacionadas con procedimientos cosméticos. A pesar de todo, Janis siempre ha sido abierta y orgullosa de su camino estético. Simon Cowell. El famoso juez de programas como American Idol, Simon Cowell, es conocido por su franqueza y su imagen pulida. Sin embargo, su historial con la cirugía estética ha sido objeto de debate. Simon comenzó con inyecciones de Botox para mantener una apariencia juvenil, pero las cirugías faciales posteriores dejaron su piel visiblemente estirada. Los lifting faciales alteraron la simetría de su rostro, elevando en exceso sus pómulos y dándole un aspecto sorprendido permanente. Incluso su hijo pequeño, Eric, comentó sobre su nueva apariencia. Simon ha reconocido públicamente que pudo haber ido demasiado lejos y ha expresado su arrepentimiento, adoptando ahora un enfoque más natural. Joan Rivers. Joan Rivers, la icónica comediante y presentadora de televisión, fue tan famosa por su humor afilado como por su amor por la cirugía plástica. A lo largo de su vida, se sometió a un impresionante número de procedimientos, incluyendo lifting faciales, rinoplastias, inyecciones de Botox y liposucciones. Su rostro, una vez juvenil y expresivo, se volvió más rígido debido a la combinación de múltiples procedimientos. Aunque algunos criticaron su apariencia, Joan siempre abordó el tema con humor, describiéndose a sí misma como la imagen de la cirugía plástica. Su legado incluye tanto su contribución al entretenimiento como su honestidad sobre su transformación física. Heidi Montag. Heidi Montag, estrella de reality shows conocida por su participación en The Hills, sorprendió al mundo en 2010 cuando decidió someterse a 10 cirugías estéticas en un solo día. Este drástico cambio alteró completamente su apariencia y generó tanto fascinación como controversia. Entre los procedimientos más destacados se encontraban implantes en los pómulos, un levantamiento de cejas y una reducción de mentón, que transformaron la estructura de su rostro. Además, su segunda rinoplastia y los rellenos labiales le dieron un aspecto más marcado y, para muchos, excesivamente artificial. Heidi ha defendido su decisión afirmando que buscaba alcanzar su ideal de perfección, aunque también ha reconocido los desafíos emocionales y físicos que enfrentó tras estas cirugías extremas. Amanda Lepore. Amanda Lepore, una figura destacada en la moda y la vida nocturna de Nueva York, es famosa por su transformación extrema en búsqueda de un ideal de belleza inspirado en las pin-ups clásicas. Su recorrido comenzó con una rinoplastia en la adolescencia y una cirugía de reasignación de género a los 17 años. Con el tiempo, Amanda se sometió a numerosos procedimientos, incluyendo rellenos labiales, implantes en los pómulos y levantamientos de cejas. Incluso llegó a realizarse una cirugía para reducir las costillas inferiores y conseguir una cintura más pequeña, un procedimiento polémico pero que consolidó su imagen única. A pesar de las críticas, Amanda se siente orgullosa de su transformación y ha declarado que tiene el cuerpo más caro del mundo. Lara Flynn Boyle. Lara Flynn Boyle, conocida por su papel en Twin Peaks, también recurrió a cirugías cosméticas mientras enfrentaba las presiones de Hollywood. Su transformación comenzó con intervenciones sutiles, como inyecciones de Botox y rellenos faciales, pero con el tiempo los cambios se volvieron más notorios. Sus labios, antes naturales, adquirieron un aspecto hinchado y tenso, mientras que sus pómulos se volvieron más prominentes debido a rellenos excesivos. Esto llevó a una pérdida de la simetría facial y una apariencia rígida que contrastaba con su imagen original. Lara ha mantenido silencio sobre los procedimientos, dejando que los fanáticos especulen sobre el alcance de sus intervenciones.
Lil' Kim. La transformación de Lil' Kim ha sido motivo de numerosas discusiones a lo largo de los años. Su historia con la cirugía estética comenzó después de una experiencia traumática de abuso doméstico, que resultó en una nariz rota y la necesidad de cirugías reconstructivas. Con el tiempo, su nariz se volvió más refinada y pequeña, mientras que los rellenos en sus pómulos y labios alteraron significativamente su apariencia. Además, el uso de Botox y el presunto blanqueamiento de la piel han generado controversias sobre su imagen. Aunque Lil' Kim niega haber aclarado su tono de piel, su apariencia ha cambiado de manera drástica desde sus inicios en la música, lo que la hace casi irreconocible. Meg Ryan. Meg Ryan, la querida estrella de películas románticas como When Harry Met Sally y You've Got Mail, alguna vez fue celebrada por su belleza natural y su carisma en pantalla. Sin embargo, con el tiempo, su apariencia comenzó a cambiar drásticamente debido a las cirugías estéticas y los tratamientos faciales. Entre los cambios más notables se encuentran sus labios, que adquirieron un volumen mucho mayor debido a inyecciones, y sus mejillas, que parecen haber sido tratadas con rellenos, dándole un aspecto más rígido. Además, su frente y ojos muestran signos de tratamientos con Botox, que dejaron su rostro menos expresivo. Estos cambios generaron reacciones mixtas entre sus fans, algunos de los cuales lamentaron que su imagen natural se hubiera perdido. Aunque Meg ha evitado hablar directamente sobre estos procedimientos, su transformación sigue siendo un tema de conversación, especialmente entre aquellos que recuerdan su apariencia icónica de los años 90. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las impactantes transformaciones de algunas de las celebridades más icónicas. Estas historias nos muestran los riesgos y las lecciones detrás de la búsqueda de la perfección. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartir tu opinión en los comentarios. ¿Qué historia te sorprendió más? Estaremos atentos a tus respuestas. Nos vemos en el próximo video con más historias fascinantes. Gracias por estar aquí.